Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para dar comienzo el día de hoy. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias por estos días, gracias por este momento. Gracias por la libertad que tú nos das de estudiar todavía de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, congregarnos, porque tú nos bendices, Señor. Te pedimos para que tú nos acompañes el día de hoy, para que llegues a nuestra necesidad, para que hables a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, para que tú nos des un día de bendición, para que tú nos puedas mantener firmes y constantes, Señor, en la palabra. Te pedimos por todas aquellas personas que también van a oír tu palabra el día de hoy y por todas aquellas personas que ya han oído, Señor, pero que no quieren saber nada. Tú quebrantas sus corazones, humíllalos, tráelos a tus pies, Señor, a nuestros familiares, a toda la gente que ha oído de ti, para que puedan recibirte, para que puedan ser salvos y puedan también ser siervos usados grandemente para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, todo esto y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a un pasaje que está en el libro de Salmos. Vamos al capítulo 25 y vamos a ir al versículo 14. Vamos a ver el día de hoy, nuestro tema se llama Conservando nuestra comunión con Dios. Vamos a ver un tema muy hermoso. Y para eso vamos al Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y sí, vamos a ver conservando nuestra comunión con Dios. Exactamente qué es esto de conservar nuestra comunión con Dios. Vamos a ver un tema que realmente es contundente para todos los cristianos. Hablar de la comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? La comunión con Dios es lo más importante que tiene un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es el medio por el que se establece la comunicación directa entre Dios y nosotros. No hay intermediarios, no hay nada que estorbe. Ahora, ¿qué pasa si este canal es malo o si este canal es deficiente? La comunicación que tengamos también va a ser deficiente, va a ser mala, va a ser de mala calidad, va a ser intermitente y peor aún, si el canal está roto, perderemos toda comunicación, quedando completamente incomunicados y aislados, pero no de este mundo, no de una estación de radio, incomunicados de Dios, que eso es lo grave. Por eso vamos a ver realmente qué importancia tiene la comunión con Dios para un cristiano y para una persona en general. Vamos a verlo con un ejemplo de lo más común. ¿Tú conoces un avión? Creo que todos hemos visto un avión, o sea, a lo mejor nos hemos subido hasta un avión. Resulta que un avión siempre se mantiene en constante comunicación. Un avión nunca pierde la comunicación, jamás. Desde que lo están revisando, desde que están haciendo el mantenimiento, están verificando que todo esté en orden antes de salir. Después, cuando los pasajeros están abordando, también están en comunicación. Cuando despega, está en comunicación. En todo su trayecto y todo su viaje, ¿verdad? Aunque sea corto, aunque sea largo, siempre está en comunicación. Está en comunicación con los pasajeros, está en comunicación con otros aviones para no chocar. Y finalmente, con la torre de control a donde va a llegar, a donde va a aterrizar. Es increíble, pero si un avión no tiene una comunicación constante, no sirve para su objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo de un avión? Llevar gente de un lugar a otro. Pero si un avión pierde la comunicación, se vuelve un peligro. ¿Por qué? Porque puede ser un peligro para todo lo que lo rodea. La comunicación con Dios es algo similar. Si un cristiano pierde su comunión con Dios, entonces no sirve para el objetivo para el que Dios lo llamó. Ahora, ¿para qué Dios nos llamó? Para ser usados en su obra. ¿Qué pasa cuando un cristiano ya no puede ser usado en su obra? Pierde la comunicación con Dios y se vuelve un obstáculo y una piedra de tropiezo para todos los que lo rodean. Ese es el peligro de perder nuestra comunicación con Dios. Otro ejemplo muy común, ¿verdad? Ahora ya en la actualidad, con tanta tecnología que tenemos, pues el teléfono celular. Cuando tú recibes una llamada, ¿verdad? O cuando haces una llamada, pero la comunicación es mala o es deficiente, no entiendes nada de lo que la otra persona te está diciendo. Oyes entrecortado, oye ruido, se oye mal. Aunque haya un canal de comunicación, no entendiste nada, ¿verdad? No entiendes nada de lo que la otra persona está queriendo decir. Por eso un cristiano debe de entender lo que la comunión con Dios significa para él. No es algo solamente importante, es literalmente vital. Sí, sí es vital.
porque de su comunión depende su vida o su muerte espiritual. Eso es lo trágico. Imagínate solo por un momento, ¿verdad? Ahorita hablábamos de los aviones. Imagínate que un avión, ¿verdad? Despega y sale y a la mitad del vuelo se queda incomunicado. Entonces se queda a la deriva. No solamente el peligro es perder el rumbo y ya no llegar al aeropuerto donde iba, sino incluso tiene el peligro de caer y perder la vida de todos los pasajeros que van ahí. El detalle es que no todos los hijos de Dios dimensionan ni entienden qué significa tener comunión con Dios. Por eso les hace tan fácil. Ahorita veíamos en este pasaje, ¿verdad? En el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. Ahora, aquí está hablando no solamente de comunión, ¿verdad? Está hablando de una palabra muy importante, dice comunión íntima con Jehová. ¿Tú qué crees que significa esa comunión íntima? Resulta que en hebreo, porque estamos hablando en el Antiguo Testamento, la palabra íntima es una palabra en hebreo que es sod, S-O-D, ¿verdad? Es una palabra muy sencilla y literalmente significa compañía. Eso significa que Dios quiere acompañarnos todos los días de nuestro corto peregrinar sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No lo sabemos. Pero Dios quiere acompañarnos. Eso es lo importante. Dios no quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo acompañarnos, ¿verdad? Vamos a Mateo 28 y versículo 20. Porque Jesús mismo, antes de partir, ¿verdad? Una de sus últimas palabras fueron estas. Y vamos a ver qué interesante, qué les dijo Jesús a sus discípulos antes de ser llevado al cielo. Mateo 28 y versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué interesante. Jesús les dijo, yo me voy, dice, pero voy a estar con vosotros todos los días. Qué hermoso que Dios nos pueda acompañar todos los días. Ahora, agregó Jesús una palabra, una frase muy interesante, hasta el fin del mundo. Ha habido mucha gente que habla del fin del mundo. ¿Cuál será el fin del mundo? El fin del mundo para nosotros cuando nos muramos. Pero resulta que hablar de hasta el fin del mundo habla de la enorme visión que tiene Dios. Él no solamente iba a acompañar a Pedro, no iba a acompañar a Jacobo, no iba a acompañar a Juan y a los primeros discípulos. Iba a acompañar a todos sus hijos a través de todas las generaciones. Es lo que estaba diciendo Jesús. No iba a acompañar solamente a los discípulos, iba a acompañarnos a cada uno de nosotros. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué debemos conservar nuestra comunión con Dios? ¿Para qué queremos una comunión con Dios? Hay muchos cristianos que se han preguntado, bueno, ¿yo para qué quiero tener comunión con Dios? ¿Tendrá algún beneficio, alguna ventaja? Vamos a ver que en primer lugar, una de las ventajas más importantes, ¿verdad? La primera, la comunión con Dios nos guarda del pecado. Esa es la más importante. Lo más importante, ¿verdad? De poder entrar al trono de la gracia y estar con Dios es que nos protege del mal. Resulta que el pecado, ¿verdad? Es el único lugar a donde no puede entrar. No puede estar en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos blindados contra el pecado. Resulta que en la presencia de Dios es un lugar que no solamente es un escudo, es un refugio indestructible y además eterno. Es para siempre. Podemos recurrir y podemos entrar cuando nosotros queramos. Ahora, cualquier refugio, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de los últimos tiempos, ¿verdad? Hay gente o gente poderosa que han hecho unos famosos búnkers, precisamente para refugiarse, para tener todo para un cataclismo mundial. Pero esos mismos búnkers, ¿verdad? Dice la Biblia que en la época de la tribulación la gente va a pedir, ¿verdad? Que les caigan las montañas encima para refugiarlos. Y ni siquiera eso va a ser suficiente. Cualquier refugio en esta tierra, ¿verdad? Se desgasta y se corrompe. Pero el refugio que Dios ofrece, ¿verdad? Permanece intacto y para siempre. Es decir, siempre podemos confiar y estar seguros de que nunca nos fallará. Qué hermoso es tener un lugar donde siempre puedas refugiarte. En la actualidad, ¿verdad? Nosotros vemos una batalla incansable
en todos los sistemas de información a nivel mundial, con toda la gente que intenta burlar los sistemas de defensa. ¿Y qué crees? Y muchas veces logran entrar y burlar la seguridad. Por más fuerte y por más cosas que tengan, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, ha entrado hasta el Pentágono. Y ya para entrar a ese nivel, ¿verdad? Son niveles de seguridad muy impresionantes. Pues la gente, pues, ¿cómo se mete ahí? Pues, ¿qué crees? Este refugio eterno es inviolable. No hay nadie, ¿verdad? El mismo Satanás, ¿verdad? No tiene forma de entrar. Y no porque no lo haya intentado, ¿verdad? Precisamente como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo preparado, tiene todo blindado. Si tiene todo blindado, el mejor beneficio que podamos tener es estar en su presencia. Es por eso por lo que una persona que puede experimentar estar allá, como le pasó a Pablo, ¿verdad? Cuando él dice, tuvo esa visión de haber visto cosas que ojo no vio, ¿verdad? Que oído no oyó, ni han subido en corazón del hombre, él estaba encantado, él no hubiera querido regresarse ya. Lo mismo nos pasa a nosotros. Una vez que tú entras al trono de la gracia, ya no quieres salir de ahí. No deberías de salir de ahí, ¿verdad? En segundo lugar, ¿verdad? La comunión con Dios nos hace entender su voluntad. Esta es una parte vital para el rumbo de nosotros. Nosotros resulta, ¿verdad? Que nuestra naturaleza pecaminosa, cuando desde que nacemos, ¿verdad? Siempre estamos predispuestos a llevar la contraria a Dios. Dios dice una cosa, no, llevamos siempre la contraria, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con santidad, no tampoco. Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que se está ahogando en sus problemas, pero nunca voltean a ver a Dios? Pueden estar pasando lo que sea, pero no quieren nada con Dios. Ni siquiera se les ocurre ni se les prende el foco, ¿verdad? Muchas veces nosotros no obedecemos por nuestra ceguera, porque no comprendemos lo que Dios nos ordena. Y creemos que lo que nosotros pensamos, eso es lo correcto. Y es incluso mejor que lo que Dios nos dice. Así es como actuamos, ¿verdad? En una total soberbia, pasando por algo lo que Dios dice. Vamos a ver lo que dijo Jesús precisamente a Pedro, cuando él pensaba lo mismo, ¿verdad? En Juan 13:7. Y habla acerca de lo mismo. Y no solamente Jesús se lo decía a Pedro y nos lo dice ahora a nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice Juan capítulo 13 y versículo 7? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tú no lo comprendes ahora. A todos nos pasa lo mismo. Dios te dice una cosa e inmediatamente no. Dice, pues porque no lo comprendes. Dice, más lo entenderás después. Qué hermoso es que Dios, ¿verdad? Digo, yo te lo vamos a ver con otra persona, ¿verdad? Asaf. Dice, hasta que entrando en el santuario me di cuenta de que realmente Dios tenía la razón. Qué hermoso es confiar, a pesar de que no entendamos. Nosotros necesitamos pasar, ¿verdad? Tiempo conviviendo con alguien para que puedas conocerlo, para saber cómo piensa, qué le gusta y qué no le gusta. Nosotros no podemos saber todo, ¿verdad? Todo esto no lo sabemos con una persona a la que ves una sola vez, y menos si lo ves desde lejos. No puedes decir, mira, a esta persona le gusta esto y esto y esto, y habla así, tiene estos gustos, ¿verdad? Eso es algo que es obvio, ¿verdad? Es algo lógico. Tú no puedes saber cómo piensa una persona con verla en la calle. Lo mismo pasa con muchos cristianos. Quieren saber lo que Dios dice y cómo piensa, incluso cuál es su voluntad, pero nunca pasan tiempo con el Señor. Desde luego que entonces no conocen nada de Dios. Vamos a Isaías 29:13. Dios es muy claro. Cuando Dios dice las cosas es porque así son. Aunque nosotros tratemos de disfrazarlas, ¿verdad? Lo mismo pasaba, ¿verdad? Por ejemplo, le pasó a Sara, ¿verdad? Cuando llega Dios, ¿verdad? Con Abraham y le dice, vas a tener un hijo. Y Abraham tenía 86 años, estaba ya, pues, anciano, ¿verdad? Prácticamente, y su cuerpo estaba como muerto. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. Pero bueno, cuando iban a tener a hijo, ¿no? Y les da una promesa. Y resulta que Sara le dice a Jesús, le dice Dios, ¿verdad?
¿Por qué se rió Sara? No, no me he reído. Dice, te reíste. Lo mismo pasa con nosotros, no entendemos y queremos siempre llevarla a la contraria a Dios. Como dice aquí, vamos a Isaías, ahora sí, 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así dice el Señor, dice este pueblo, se acerca a mí, sí, con su boca y con sus labios, dice, pero su corazón está súper lejos de aquí. Dice, su temor de mí, pues no es más que un mandamiento de hombres. Esa palabra del mandamiento de hombres, ¿verdad? Habla acerca de una tradición. Así se transmiten las tradiciones. Oye, ¿por qué hace fulana cosa? ¿Por qué hace esto? Pues quién sabe, porque lo ha hecho mi abuelita, porque lo ha hecho a todos los antepasados, ¿verdad? Pero no saben ni por qué. Resulta que aquí dice Dios, ¿verdad? Que aunque la gente pueda decir mil cosas, ¿verdad? Dice, su corazón está lejos. Aquí la palabra interesante es lejos. Resulta que esa palabra lejos, ¿verdad? En el hebreo es una palabra que se dice rakhak y que significa mantenerse al margen. Es decir, abstenerse. Es como cuando una persona ve un incendio forestal. ¿Qué hace una persona cuando ve un incendio forestal? Lo ve de lejos y ni siquiera quiere acercarse. Es más, le corre para el otro lado. Esa precisamente es la actitud, ¿verdad? De cuando aquí dice la gente supuestamente quieren servir a Dios, dice, pero lo que hacen es correrle para el otro lado. Por eso, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Este mandamiento de hombres, dice, no es precisamente un precepto de Dios, sino una tradición impuesta por los hombres. Es algo que nada más les han dicho, pues tienes que hacer esto como un ritual, pero no tiene nada que ver con Dios. En alguna ocasión, ¿verdad? A mí se me hizo curioso, ¿verdad? Estaban hablando precisamente de esto de la comunión con Dios en una iglesia. Y resulta que en esa iglesia, pues ya en la mayoría de las iglesias, pues ya tienen cámaras de video. Y se les ocurrió tomar una foto. Resulta que en la foto aparecía, pues digo, todo el auditorio, ¿verdad? Aparecía una familia muy peculiar. Dice, en esa foto, ¿verdad? Había dos niños, uno jugando en el celular y otro traía un Nintendo Switch. La mamá platicando muy entretenida con la vecina de al lado y el papá durmiendo plácidamente. Dice, entonces la pregunta es, ¿no te parece paradójico pensar que no puedas pasar ni siquiera 5 minutos en la iglesia, pero digas que ya quieres estar en la presencia de Dios y pasar la eternidad con Él? Si no puedes 5 minutos, ¿cómo quieres pasar la eternidad? Ese es precisamente el tema, ¿verdad? De acercarnos a Dios. Vamos a ver que en tercer lugar, la comunión con Dios nos da la fortaleza necesaria para continuar. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. Hay mucha gente, ¿verdad? Ahorita hablamos precisamente de ese tema. A la gente que nos ve de afuera, ¿verdad? Quieren todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero nunca quieren el compromiso. La realidad es que como cristianos no es fácil enfrentarnos, ¿verdad? Vamos a tener contratiempos, vamos a tener oposición, vamos a tener luchas contra el enemigo y vamos a enfrentar tempestades que efectivamente nos agotan, nos desgastan. Cuando sales de ahí, muchas veces quedas sin fuerza. Es más, quedas sin ánimo para continuar. Esa es la realidad. Es cuando viene el sentimiento, ya me cansé, ¿verdad? Ahí nos vemos. Vas a dejar todo y vas a abandonar la carrera. El tener ánimo, el tener desánimo y desaliento no es malo. De hecho, es la reacción normal, ¿verdad? Y el comportamiento natural de nuestro cuerpo limitado que traemos cargando. Lo malo es no saber cómo enfrentarlo. ¿Qué pasa con el desánimo? ¿Qué pasa con el desaliento, verdad? Resulta que para el desánimo y el desaliento no hay que traerlo cargando. No hay que sufrirlo y tampoco hay que soportarlo. Sí hay que hacer algo cuando tengas desaliento. Hay que dejarlo en las manos correctas. Porque sí, es un cáncer. Si lo traes cargando, te echa a perder. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. Es importante que sepamos qué hacer porque todos vamos a pasar en algún momento por esta etapa de nuestra vida. Y cuando pase tenemos que saber qué tenemos que hacer, si no, sí nos pueden aplastar. 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 7.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando. Ya habíamos hablado en alguna ocasión de ese tema, echando. ¿Qué es echar? No es ir colocando poquito en poquito, gotita a gotita. Es llevárselo y dejárselo. Descarga todo tu corazón en Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No nada más un pedacito. No nada más un suspiro. Es descargar nuestro corazón con Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué hermoso que Dios tenga cuidado de nosotros. Sabe que vamos a tener desánimo. Sabe que vamos a flaquear. ¿Y qué necesitamos? Fortaleza. Para eso es para lo que necesitamos tener esa comunión con Dios. Qué hermoso tener un lugar donde podamos descargar todo eso que nos agobia. Cuando una persona no tiene dónde descargar todo eso, se empieza a deprimir. Empieza a desfallecer. Su semblante, su salud, todo se empieza a debilitar. Hay gente que ha perdido su salud solo por depresión. Porque realmente esto se lo va acabando. Vamos a ver un caso muy especial de un profeta que me gusta mucho. Vamos al libro de Daniel. Vamos al capítulo 10 y el versículo 19. Resulta, ¿verdad? Digo, para hacer un preámbulo muy sencillo, ¿verdad? Resulta que Daniel era un profeta, como dice aquí, muy amado. Y resulta que a este profeta, ¿verdad? Le va a revelar Dios una visión. Y cuando llega esta visión, pues, ¿qué pasa con Daniel? Pues es abrumadora, ¿verdad? Resulta que Daniel dice que cuando llega aquí, ¿verdad? Lo primero que pasa cuando ve esta visión, le faltan las fuerzas y desfallece. Dice, no se podía levantar. Resulta que dice que quedó tendido en el suelo. No se podía levantar y resulta que después de ahí, ¿verdad? Viene Dios y lo toca. Dice, y él se levanta y se pone en 4 puntos. Es decir, estaba con sus rodillas y con sus manos. Dice, no podía levantar la cabeza. No podía hablar. Y entonces dice, ¿verdad? Que lo toca, ¿verdad? Dice, y en ese momento, pues puede hablar. Y le dice, incorpórate, Daniel. Dice que Daniel se levantó, dice, y todo tambaleando. No podía permanecerse fuerte, ¿verdad? Vamos a ver el versículo, vamos a meternos al versículo 19, que es el que más me gusta, ¿verdad? Vamos a Daniel, capítulo 10, versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué hermoso es que Dios te pueda fortalecer. En medio de esos problemas y de todo lo que tenemos, no hay ningún poder que nos pueda fortalecer. Cuando tu corazón desfallece, el único que nos puede fortalecer a ese nivel es Dios. Y por eso, como dice aquí, ¿verdad? Qué hermoso es la actitud de Daniel. A mí me encanta eso, ¿verdad? Hay mucha gente que pide muchas cosas y cuando Dios se las da, ahí nos vemos, ¿verdad? Ni se acuerdan. Resulta que Daniel, ¿verdad? Cuando es fortalecido, ¿qué es lo primero que hace? Hable mi Señor porque me has fortalecido. Ahora sí, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? Muchas veces terminamos agotados y abatidos. Por eso, como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que ir a Dios, hay que correr a Dios. Los problemas no hay que cargarlos. Tenemos un lugar seguro a donde llevar todo eso y descargar todo nuestro corazón. Y Dios nos va a fortalecer. Vamos a ver en cuarto lugar que la comunión con Dios nos da su guía y su dirección. Esto es una de las cosas más importantes para la vida de un cristiano. Hay muchos cristianos en la fecha y a la actualidad que no saben para qué viven. Su guía y su dirección. No saben a dónde van. Pues ahora sí que a donde los lleve el viento, ¿verdad? Hoy estudian, mañana trabajan y no saben ni para qué viven. No tienen una meta, no tienen un objetivo. Resulta que Dios es el que le da sentido a nuestra vida. Qué terrible es cuando un cristiano ya no tiene ninguna respuesta de parte de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando a un barco se le pierde el timón? Pues no va más que dando tumbos. No tiene forma de controlarlo. Por eso cuando un cristiano pierde el timón de Dios, ¿verdad? Es lo más trágico que le pueda pasar.
Y no porque Dios ya no le quiera contestar. ¿Qué pasa, verdad? No es que Dios ya no lo quiera oír. Resulta, ¿verdad?, que una persona que no oye a Dios es porque sus sentidos están totalmente atrofiados. Están bloqueados por el diablo, dejándolo totalmente vulnerable y a merced del enemigo. Ahorita hablábamos de un avión, es como ese avión que se queda incomunicado a la mitad del camino y se queda a la deriva. Eso es exactamente lo que le pasa a los barcos, a los aviones, ¿verdad? Cuando entran a una zona que se llama el Triángulo de las Bermudas. No más lejos, ¿verdad? Aquí en México hay una zona que se llama la zona del silencio. Y es por eso, porque no hay comunicaciones. Como dice Isaías, ¿verdad? Vamos a Isaías 59, 1 y 2. ¿Cuál será la zona del silencio de un cristiano? La falta de comunión con Dios. Qué trágico es que un cristiano se pierda en la zona del silencio. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice que sí hay una zona del silencio de cristiano. Y son vuestras iniquidades y vuestros pecados, como dice aquí. Eso hace que haya una división, que se oculte esa comunión. Y en ese momento, ¿verdad?, es la zona del silencio. Dios no quiere que estemos ahí, ni siquiera que vayas de visita. Dios no quiere que conozcas la zona del silencio. En quinto lugar, vamos a ver que la comunión con Dios nos permite recibir las bendiciones de Dios. Ahorita hablamos de ese tema. ¿Cuánta gente hay, incluso cristianos, que quieren tener las bendiciones de Dios, pero no quieren hacer nada para recibirlas? Dios tiene muchas bendiciones que quisiera darnos y muchas veces no las recibimos porque no estamos alineados con su voluntad. Muchas veces un cristiano quiere que Dios le dé ciertas cosas, pero nunca sabe ni cómo pedirlas. Vamos al Salmo 73 que hablábamos ahorita, ¿verdad? Y el versículo 17. De una persona, Asaf, ¿verdad?, que dice, y le pasó lo mismo. Él volteó hacia el mundo y dijo, Señor, pues yo mejor ni le sigo. Mejor voy a ser como todos estos. Le hacemos igual, pues les van re bien. Y yo por acá, por estarme comprometiendo y viviendo en santidad, y mira mis consecuencias. No, Señor, pues ya me cansé. Mejor, pues vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Salmo 73 y versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario. ¿Qué hubiera pasado si Asaf no entra al santuario de Dios? Se hubiera quedado igual, amargado. Los primeros versículos, ¿verdad?, hablan de eso. Dice, y yo vi a estos que estaban haciendo esto y el otro, y dice, y su lengua pasa a la tierra y hacen cuanta cosa quieren, y no les interesa a Dios en lo más mínimo, y les va rete bien. Si él se hubiera estacionado y estancado en ese punto, se hubiera amargado. Lo único que nos saca de ese momento, dice, es hasta que entrando en el santuario. Es muy importante, como dice aquí, la comunión, porque entonces entiendes cuál es el fin de ellos. Nuestro objetivo no son cosas materiales. Hasta que llegamos a la presencia de Dios, nos permite entender que no hay bendición más grande para un cristiano que estar en su presencia. No es dinero, no son cosas materiales, no es poder, no es autoridad, es estar en su presencia. Vamos al Salmo 133 y el versículo 3. Vamos a ver qué bendición tan más grande es la que nosotros tenemos al estar en su presencia. Ahorita vamos a entrar un poquito más en el Salmo 133, pero digo muy rápido ahorita, nada más el versículo 3. ¿Qué pasa cuando llegas al trono de la gracia? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermoso que Jehová te pueda enviar bendición y vida eterna. No cualquier bendición. Si tienes la bendición de Dios, eso es más que suficiente. Eso es lo que te va a mantener. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que todos queremos la bendición de Jehová. Ahorita vamos a ver qué necesitamos
para entrar a esa bendición de Dios. Ahora, la pregunta del millón, ya vimos que es muy importante, pero ¿cómo debemos conservar nuestra comunión con Dios? ¿Tú qué crees que es lo que tengas que hacer? Resulta, ¿verdad? Ahorita hablábamos de ese tema. Una de las cosas con las que más tenemos que batallar es alinearnos con la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 58:3, ahorita que estamos ahí en Salmos. Y esto es algo que nos ocurre a todos, ¿verdad? Desde que nacemos ya traemos el ADN, ¿verdad? Contaminado. No lo que Dios planeó. Desde que por la naturaleza, ¿verdad? Desde el momento en el que naces ya traes contaminada tu naturaleza. ¿Qué dice el Salmo 58:3? Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Desde cuándo? Desde que nacieron. Imagínate desde cuándo tenemos ya corrompida nuestra naturaleza. Desde la matriz, desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque ya nacemos, somos concebidos incluso en pecado. Por naturaleza, ¿verdad? Desde el momento en que nacemos, dice, ya nuestra naturaleza está contaminada y está predispuesta a llevarle la contraria a Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo obedecer. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender. Resulta, ¿verdad? Que esto no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada más de la generación de cristal que estamos viviendo ahora en la actualidad, ¿verdad? Resulta que esto es algo que ha permanecido durante todas las épocas. En Génesis 6:5, ¿verdad? Por ejemplo, dice lo mismo. Dice que Dios vio que el designio del pensamiento del corazón de ellos era ¿qué? De continuo solamente el mal. No era ni tantito bien, solamente el mal. Desde entonces, desde la generación, desde la primera generación, ¿verdad? Antidiluviana y la postdiluviana, y todas siguen siendo lo mismo. Pero una vez que nosotros entendemos lo importante que es tener comunión con Dios, entonces puedes darle el lugar que se merece. Es decir, el primer lugar. No cualquier lugar, no uno de tantos lugares. Vamos a Éxodo 33:15. Vamos a ver, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener la misma conciencia que tenía Moisés. Y miren que a Moisés le costó 40 años de estar en trato, ¿verdad? Y otros 40 años de estarlo preparando. Y 40 años más para estar saliendo con ellos, con el pueblo, ¿verdad? Éxodo 33 y versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Resulta que cuando Moisés creció, ¿verdad? 40 años vivió de su vida sin importarle lo más mínimo Dios. Hasta los 40 años, pues como que escapó, y eso porque ahí se pelearon unos hebreos, ¿verdad? Unos egipcios. Pero resulta que, pues no le interesaba. Oye, ¿qué hacía Moisés a los 20 años, a los 30 años? Pues él andaba en el mundo, andaba en Egipto. Hasta los 80, pues tampoco, ¿verdad? Dios empieza a tratar con él. Y cuando después empieza en el Éxodo, y Moisés va viendo todas las maravillas que Dios hacía con él, cuando Dios le dijo, pues hállate como puedas, ¿verdad? No, espérate, Señor, si tú no vas conmigo, mejor ni me saques. Eso es lo que pasa cuando un cristiano entra a la presencia de Dios y dice, no, Señor, ya no quiero ni a la esquina si tú no vas conmigo. Esa es la forma de valorar nuestra comunión con Dios. Antes de empezar el día, la primera actividad de nuestra lista de tareas debe ser estar en la presencia de Dios. Analiza tu vida. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Agarras el celular? ¿Vas a ver la tele? ¿Te vas de trabajo? ¿Te metes a bañar? ¿Qué es lo primero que haces? Abres los ojos y ¿qué es lo primero que haces? La comunión con Dios debe ser un verdadero oasis para el cristiano. Debe ser un extraordinario lugar para un cristiano. Un lugar en el que anhelas estar. Porque es un lugar de descanso, un lugar de confort, de fortaleza, de seguridad. Ahorita vamos a ver precisamente que si tú no quieres regresar a un lugar es porque has tenido pues una mala experiencia, ¿verdad? Pero cuando también tienes una buena experiencia, una extraordinaria experiencia, pues claro que quieres estar ahí.
Ahora sí vamos al Salmo 133 y vamos a ver versículos 1 y 2. El Salmo 133 pues nada más tiene 3 versículos. Ahorita ya vimos el tercero, vamos a ver el primero y el segundo. Vamos a ver esa comunión con Dios, ¿qué es lo que tiene que ser? Mira, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Parece algo muy sencillo, ¿no? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Desde luego que en armonía, ¿verdad? Y luego lo compara y hace una figura. Resulta que la figura en donde ungían a las personas, ¿verdad? Pues para que fueran profetas o para que fueran reyes, era cuando iban y les ungían la cabeza con óleo, les ponían aceite en la cabeza. ¿Qué significaba eso? De Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Dice que no era solamente un aceitito, dice es como un buen óleo sobre la cabeza. Resulta que aquí dice óleo, no dice agua, no dice perfume, no dice aceite, dice óleo. Ahora, aquí agrega algo importante. Ahorita vemos que el óleo precisamente es un ungüento, ¿verdad? Agrega no solamente que es un óleo, dice un buen óleo. ¿Por qué? Porque ese buen óleo representa efectivamente el aceite del Espíritu Santo. No es cualquier espíritu, no es cualquier cosa, ¿verdad? No es una patita de conejo que traigas cargando. Es el Espíritu Santo el que tiene que acompañar. Es la unción que Dios quiere darnos para consagrarnos y para bendecirnos. Esa es esa unción, ¿verdad? Que Dios nos quiere dar, esa es la que se refiere en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. ¿Qué pasa cuando Dios nos hace ese pueblo escogido, verdad? Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso es que Dios nos considere de esta forma. Dice, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? Ya Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántas personas hay que siguen viviendo en las tinieblas? Incluso cristianos, que quieren seguir viviendo ahí. Este versículo del Salmo, ¿verdad? 133 que veíamos, dice que es un buen óleo. ¿Y dónde dice que tiene que estar ese óleo? Ese buen óleo. Dice sobre la cabeza. No dice en los pies. Tampoco dice que te lave las manos. Tampoco dice que lo guardes en el refrigerador ni en la alacena. Ni menos en un centro comercial, ¿verdad? Dice tiene que estar sobre tu cabeza. Debemos tener buen óleo sobre nuestra cabeza. Es decir, que debemos acompañarnos siempre del Espíritu Santo. Solo del Espíritu Santo. No de falsas imitaciones, no de emociones, no de pseudoapóstoles. No debemos conformarnos con cualquier cosa que el diablo nos ofrezca. Debemos ser muy celosos en cuidar que en nuestra vida solamente haya buen óleo sobre nuestra cabeza. No cualquier cosa. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se rodea de basura. Satanás se va a encargar de ponerte un montón de contaminación en tu mente, para que ese buen óleo no permanezca ahí. Vamos a Proverbios 21:20. ¿Qué es lo que debe haber en tu vida? En tu alacena. Ahorita hablábamos, ¿verdad? O el pasaje ¿verdad? Del Salmo 133. Y me acuerdo, por ejemplo, de la figura, ¿verdad? Mi corazón, hogar de Cristo. ¿Sabes qué es la alacena? Tu mente. ¿Qué tienes guardado aquí en tu alacena? ¿Qué debes tener guardado? Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Una persona sabia deja que ese aceite esté en su mente. No basura. No guardes cosas innecesarias. Tienes que tener aceite, el aceite del Espíritu Santo. ¿Quieres realmente la bendición de Dios? Pues ahí tenemos que estar conservando aceite. Solamente el buen óleo sobre nuestra cabeza. Tienes que recordar que el objetivo de nuestra comunión con Dios debe ser no solo conocer
el trono de la gracia. Debe ser permanecer en el trono de la gracia. Otra vez, no solo debe de ser conocer el trono de la gracia, sino permanecer ahí. Acuérdate que Dios no quiere visitantes foráneos, quiere residentes permanentes. Quiere que tú estés viviendo ahí. Vamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Vamos a hablar de un residente que me gusta hablar. El caso de Enoc. Y vamos a ver cómo lo menciona aquí en Hebreos, porque obviamente se menciona en el libro de Génesis, pero vamos a ver qué dice Dios aquí en Hebreos 11 y versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso es que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, nada más. No a los hombres, no a su familia, no con la gente con la que convivía, no en el pueblito en donde él creció. Dice haber agradado a Dios. Eso fue lo más importante. Dice que Enoc, ¿verdad? Caminó con él 300 años, no 1 ni 2. Realmente Enoc decidió, y si hubieran vivido 1000 años, pues los 1000 años caminaba con Dios. Así tenemos que ser nosotros. No me importa si voy a vivir 1, 10, 50, los que Dios me regale, los que Dios me preste sobre esta tierra, tenemos que caminar con Él. Que si lo que veíamos ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? No importa. Para Enoc, el día del fin del mundo, pues fue cuando Dios se lo llevó. Qué hermoso que Dios te pueda llevar en esas condiciones, ¿verdad? Porque tienes testimonio de haber agradado a Dios. Para poder permanecer, ¿verdad? Tenemos que reconocer que no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. No te nace el tener comunión con Dios. Ahorita veíamos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas? ¿Agarras tu Biblia y te pones a orar? ¿O qué es lo que agarras? Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él haga ese maravilloso trabajo. Vamos a Santiago, capítulo 1 y versículo 5. Y vamos a ver aquí qué interesante, cómo dice Santiago, ¿verdad? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice bien interesante, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿tú tienes falta de sabiduría? Dice si alguno, ¿verdad? Dice pídala a Dios, es bien sencillo. Dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Dios nunca te va a decir, ay, otra vez vienes por sabiduría. Hoy te vi ayer, ¿no? Ya párale. Por eso tenemos que estar siempre pidiendo, reconociendo que no está en nosotros, ¿verdad? Dice, y le será dada. Ahora, es bien importante porque mucha gente piensa que nada más es por pedir las cosas, ¿verdad? Pero resulta que pedir no es pedir por pedir. Vamos ahí mismo en Santiago, el capítulo 4 y el versículo 3. Porque resulta que mucha gente hay que le pide. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís mal. A mí me ha tocado ver gente, ¿verdad? Que le habla a Dios de una forma que ni a sus hijos le hablan. Totalmente irrespetuosa. Oye, si tú supieras quién es Dios, no le hablarías de esa forma. Tienes 72 horas para contestarme. Oye, pues, ¿quién eres, no? ¿Cómo tienes 72 horas? Y si no me respondes, pues entonces me voy a no sé. Pues si no estás hablando con tu cuate, ¿verdad? Ahora, ese pedir mal, aquí dice Santiago, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Pedir mal? ¿Tú alguna vez has pedido mal? Ahora, ¿a qué se refiere ese pedir mal? ¿Tú a qué crees que se refiere? Yo digo, ya vimos algo que es totalmente irreverente e irrespetuoso, pero no necesariamente, ¿eh? Muchos cristianos piden y piden mal, y no irreverentes. Ahorita vamos a ver a qué se refiere ese pedir mal. Pedir mal, como dice aquí, se refiere a pedir algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es pedir mal. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? Ese pedir mal no es precisamente algo explícitamente pecaminoso. Es como decir, ay, Señor, dame una botella de vino, ¿verdad? Pues eso claro que es pedir mal. Pero no. Resulta que los cristianos, ¿verdad? Y mucha gente le piden a Dios algo inclusive legítimo. Oye, Señor, dame un carro. Oye, Señor, quiero una casa, ¿verdad? Sí, pero si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no te la va a dar.
Resulta, ¿verdad? Que incluso hay cristianos que piden una casa, e incluso salud, y la salud no es mala. Sin embargo, lo malo no es el qué, sino para qué la quieren. ¿Tú para qué quieres salud? ¿Para qué quieres una casa? ¿Para qué quieres un carro? ¿Para qué quieres dinero? ¿Para irte a destrampar allá afuera? La salud, por ejemplo, ¿verdad? En sí no es mala. De hecho, es lo mejor que pueda tener una persona. Dice juventud, divino tesoro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es cuando gozas de mayor salud. Sin embargo, ¿verdad? Si Dios no te da la salud y no se la da a alguien, es porque así lo determinó. Aunque le pida 1000 veces, sencillamente no se la va a dar. Y no porque no pueda, sino porque no quiere, porque no es su voluntad. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Muy sencillo. Vámonos al libro de Juan, capítulo 5. Resulta, ¿verdad? Que en alguna ocasión Jesús tiene que ir, ¿verdad? Dice, había una fiesta en Jerusalén. Dice, y Jesús subió a la fiesta. Oye, ¿Jesús era un parrandero? No, ¿verdad? Hay que recordar que cuando Jesús hacía las cosas tenía un propósito bien específico. No iba a la fiesta. Así lo entendieron la gente que lo estaba viendo, ¿verdad? Los apóstoles, ¿verdad? Oye, pues iba a la fiesta Jesús, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que para ir a Jerusalén, a un lado de Jerusalén, ¿qué crees que había? Un estanque que se llamaba Betesda. Y si tenía 5 pórticos. Versículo 3, nada más nos vamos a ir ahí bien rápido, ¿verdad? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice que ahí había 2 o 3 personas, ¿verdad? Esperando. Dice, había una multitud de ¿qué? De enfermos. Bueno, de aquí salió el Seguro Social, ¿verdad? Has ido al hospital de Seguro Social a las 12 del día. Bueno, pues así estaba, ¿verdad? De enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y demás, ¿verdad? Y no le seguíamos porque hacíamos una lista interminable. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos? 38 años que estaba enfermo. Oye, ¿de qué estaba enfermo? Aquí no dice que estaba paralítico. Aquí nada más dice que era un hombre que desde hace 38 años estaba enfermo. Ahora sí vamos al versículo 6. Ahí sí dice. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo lo vio Jesús? Acostado. Estaba postrado. No podía caminar, pues estaba paralítico. Imagínate, ¿verdad? Y lo ve ahí y luego llega Jesús y le dice algo que parece fuera de lo común, ¿verdad? Oye, ¿quieres ser sano? Era para que lo he dicho, oye, Señor, pues es decir, llevo 38 años esperando para ser sano. ¿Qué dice el versículo 7? Qué enorme es la respuesta de Dios. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El enfermo, ¿verdad? Así como, oye, Señor, a ver, ¿cómo te lo explico, verdad? Mientras yo llego, ¿verdad? Resulta que aquí, ¿verdad? Dice que había un ángel que bajaba de tiempo en tiempo. No dice si era 5 minutos, si era cada año, si era cada mes. De tiempo en tiempo bajaba y movía el agua. Y cuando alguien se metía al agua en el movimiento, quedaba sano de lo que fuera. Si era cáncer, gripa, tos, lo que fuera, ¿verdad? Dice, cuando yo intento ir, pues ya hay 300 que ya se metieron un clavado, ¿verdad? No puedo. ¿Qué crees que le dice Jesús? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es una de las cosas más contundentes de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hay mucha gente que son unos fraudulentos, que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Y platican y dicen 1000 cosas, pero Jesús no platicaba, Jesús hacía. Dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo. Ahora, imagínate nada más la escena. Esta persona lleva 38 años ahí y Jesús lo sana. ¿Sabes cuántos enfermos había a un lado del de 38 años? Ah, sí.
No solamente eran uno ni dos, había una multitud alrededor del estanque y Jesús no los sanó. Aquí no dice que los haya sanado, no porque no pudiera, la multitud y se echaba a correr y ahí nos vemos. No, sencillamente no era su voluntad. Lo mismo pasa en la actualidad. Vamos al ejemplo número 2, vámonos a Lucas 4:27. Resulta que esto no es nuevo, ¿verdad? Para Jesús, porque la voluntad de Él siempre es muy específica. Lucas capítulo 4 y versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Muchos leprosos había en Israel. Oye, ¿por qué no fueron sanados? ¿Y por qué nada más este es Naamán el sirio, verdad? Pues porque Dios tiene un propósito para él. Vamos a ver el tercer ejemplo, ¿verdad? Vámonos rápidamente, vamos a 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9. Vamos a ver, ¿verdad? El caso de Pablo, el mismo apóstol Pablo. 2 Corintios 12 y versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Resulta que Pablo, ¿verdad?, tuvo un problema en la visión cuando Dios lo enfrentó. Y perdió parte de su vista, ¿verdad? No todo, quedó a lo mejor parcialmente ciego, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa, verdad? Pablo sabía que Dios podía sanar lo que fuera. Y entonces dice que Pablo, pues le pidió a Dios, oye, Señor, pues sáname, ¿verdad? Dice que cuando Ananías ora por él, se le caen de los ojos unas escamas. Pero quedó medio viendo. Y entonces dice, no, Señor, espérate, pues si yo veía bien. Dice que entonces Pablo insistió, oye, Señor, pues sáname, no puedo estar, ya no puedo ni ver, Señor, no puedo ni escribir las cartas, ¿verdad? Resulta que Dios no lo sanó nunca. Lo usó así toda su vida, enfermo, pero con todo su poder. Porque era la voluntad de Dios. Ahí es cuando entendemos las palabras que le dijo a Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y fíjate la actitud de Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Era para que se hubiera resignado. No, Señor, yo he orado por fulano y lo ha sanado y a mí, ¿por qué no me sanas, verdad? Esa es la actitud que debemos tener. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pedir a Dios de buena gana que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos llevar todo esto que Dios nos pidió a los demás. No hay otra forma. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Si tú sales todo arrastrando la cobija, pues ¿qué le vas a decir a Dios enfrente? Estás igual o peor, ¿no? Por eso de buena gana tenemos que aceptar todo lo que Dios nos ha dado, pedirle su fortaleza y entonces sí, va a reposar sobre mí el poder de Cristo. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has mostrado. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas. Gracias por esta extraordinaria comunión que tú nos ofreces, Señor. Gracias porque tú nos abres las puertas del trono de la gracia. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a ponerte siempre en primer lugar, Señor. Que pase lo que pase, que todos los días podamos entregarte a ti, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro propósito. Tú danos, Señor, pues toda la guía, la dirección para que podamos hacer las cosas que te agradan a ti. Te pedimos para que podamos ir conforme a tu voluntad, para que tú nos bendigas en todo lo que hagamos, Señor. Te pedimos para que seamos siervos, que estemos listos, Señor, y preparados para estar trabajando en tu obra, como tú quieres usarnos, Señor, con todo tu poder, para que podamos también llevar el evangelio a la gente que no te conoce. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, para que tú fortalezcas nuestro corazón, tú llénanos de tu espíritu, Señor, para que podamos tener también, pues, ese gozo que tú quieres en nosotros y también poder compartirlo a la gente que no te conoce. Te pedimos, Señor, todo esto y te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.